Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola Mario, buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien y un poco calientitos. Sí, hoy no hace tanto frío como otros días, pero aún así hay que cuidarse de estos fríos tan terribles. Y bueno, pues hoy tenemos un tema que también va aproximándose justo a estas fechas, porque la sesión anterior hablábamos del cierre de ciclos, que muchas veces produce Ujú. emociones diferentes, pero se acerca el cierre de ciclo anual de calendario y muchas de las veces la gente hace como un recuento, ¿no? De todo lo que pasó, situaciones agradables y desagradables. Y tenemos una emoción que describir y dos sentimientos que son muy importantes, poderlos reconocer para que entonces no suframos estos cierres de año. ¿Ok, Mario? ¿Qué nos tienes tú que Ujú. decir? ¿Con cuál vamos a comenzar? Pues es que justo a partir de este cierre hay personas que bien pueden comenzar a sentirse tristes o bien pueden comenzar a sentir cierta nostalgia por lo que ha sucedido, o hay quienes ya de plano viven en una melancolía, Así es. que tienen algo en común las tres, hay algo que las une, pero sí tienen sus particularidades. Y en ese sentido, a veces, el hecho de poder nombrar las sutilezas nos permite distinguir cuando a lo mejor ya estamos cayendo en una actitud más perjudicial hacia nosotros, más perniciosa, y a lo mejor cuando hay otras como la nostalgia, que tienen que ver con una palabra que si pudiéramos decir tristeza, alegría, Uh -huh. al mismo tiempo, ¿no? Como esta cuestión de la nostalgia es como la tristeza, alegría de haber vivido algo. Entonces, eso es lo que quisiéramos repasar el día de hoy en esta sesión. Pues sí, vamos a comenzar con la tristeza, porque la tristeza es una emoción base. Alguna vez platicamos de las emociones bases del amor, la alegría. Bueno, la tristeza es una con la cual nacemos. Indudablemente todos los seres humanos la vivimos en muchos, muchos, muchos momentos. ¿Qué es la tristeza en sí? La tristeza es una emoción que nos permite procesar las pérdidas principalmente. Esa es su función. Entonces, muchas veces cuando perdemos algo, siempre nos toca esa sensación de tristeza. ¿Cómo la reconocemos? Bueno, pues una de las características es querer estar aislado, ¿no? Aunque tengamos mucha gente a nuestro alrededor, cuando sentimos la tristeza, se prefiere estar aislado, a lo mejor muchas veces no tenemos ganas de levantarnos de la cama, tenemos esta sensación de llorar muchas de las veces, dependiendo qué tan profunda fue la tristeza. Y entonces es importante reconocerla porque creo que es uno de los sentimientos, de las emociones, Mario, que menos se nos permite expresar. ¿Por qué? Porque expresar el amor está bien, expresar la alegría está bien, incluso el enojo también es permitido expresarlo, pero la tristeza, precisamente por esta sensación de sentirnos aislados, que necesitamos cobijo, etcétera, probablemente pudiera dar la idea o la imagen de que somos débiles, pero pues al final los seres humanos tenemos también esa cualidad, ¿no? Y le digo cualidad porque también en esa tristeza y en esa debilidad que la gente podría ver en nosotros, pues debe haber una sensación de límite para que podamos entonces vivir todo lo demás de manera mucho más funcional. Entonces la tristeza es básica, la sentimos siempre, o sea, no la podemos quitar de nosotros, viene en el paquetito. Y de ahí se derivan las otras dos. Ya los sentimientos son una mezcla de emociones. En esta, ¿con cuál quieres tú intervenir? Sí, bueno, retomaría también un poquito la parte de cuando decías que forma la tristeza parte de nuestra naturaleza, de la película de Disney, no me acuerdo el nombre ahorita, si era Activamente o Intensamente. donde intensamente, donde justo la alegría trata de hacer todo lo posible para que la tristeza no contamine las pelotitas o los recuerdos de la persona. Pero en realidad se necesitan una y la otra, ¿no? No puedes estar todo el tiempo feliz y de hecho en fechas recientes, un año reciente, se habla de una positividad tóxica, donde a toda costa te impulsan a querer ser feliz, a estar radiante, brillante, y la verdad es que
a veces podemos perjudicarnos más tratando de estar siempre felices porque estamos negando muchas cosas que necesitamos procesar, que como bien dices, la mayoría de las veces tienen que ver con pérdidas de todos los tipos, no nada más de las pérdidas físicas. Y justo entonces, dentro de las otras que van derivadas, justo aparece la nostalgia, que es como un puentecito entre la tristeza y la alegría, ¿no? Es la tristeza-alegría, Ujú. eh, donde puedes estar recordando justo en este cierre de ciclo, pues muchas cosas con alegría y al mismo tiempo sentir en tu corazón como este estrujamiento porque ya se fue, ya no puedes regresar y lo viviste de una forma tan bonita o tan significativa que Ujú. a veces en la misma añoranza de eso que ya no puede regresar te hace que tu corazón se divida en tristeza, alegría, por llamarlo de Yes. una forma, ¿no? Y la nostalgia es muy interesante poderla determinar, o sea, que la podamos detectar, porque nos lleva, por ejemplo, a momentos, no sé, a lo mejor en este momento presente dices, híjole, la verdad no la estoy pasando muy bien, tengo situaciones difíciles, lo que sea, ¿no? Y de repente, uno de los recursos sanos, podríamos llamarle, entre más sano, mejor, ¿no? Pero uno de los recursos podría ser voltear a ver estos pequeños momentos tal vez que vivimos, puede ser este año, puede ser en la adolescencia, puede ser en la infancia, en cualquier momento, no importa, pero que podamos voltear a ver esos momentos que vivimos con alegría, con diversión, etcétera, para poder llegar como a un balance, o sea, para que la tristeza al final, porque cuando ya se vuelve, a pesar de que es un recurso natural y es un recurso que nos ayuda también, puede caer en lo que después vamos a hablar, pero puede caer en sensaciones ya no tan agradables, pero poder tener este balance de voltear a ver y decir, ay, qué padre, me acuerdo cuando fui a tal cerro a cortar mi árbol de Navidad con mis papás, con... Eso te da alegría recordarlo porque fue un momento agradable. Claro, tiene esta sensación de pérdida porque el momento ya no está. Sin embargo, se vive con esta sensación agridulce, como dices, ¿no? Y mucha gente lo que hace es que al tratar de vivir tanto en la nostalgia, pues se pierde el presente. O sea, al final es un recurso en el que podemos ir y venir para tampoco perdernos nuestro presente. Esa es la nostalgia y yo creo que la gran mayoría de las personas la vivimos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo está presente. Y la otra es la melancolía. La melancolía, ahí ya entra un proceso mucho más fuerte, diferente, porque ahí es cuando una pérdida que tuvimos no la pudimos entender, no la pudimos vivir de una manera adecuada, cada uno en su unicidad, ¿no? En su parte única, y al no haberla vivido en ese momento, al haberla tal vez querido tapar, cubrir, ignorar, se perpetúa y va a llegar el momento en que esa sensación de tristeza realmente se convierte en todo yo, porque pierdo incluso hasta el sentido del momento de todo, y luego ya pasó tanto tiempo que ya ni siquiera sé por qué estaba yo triste. Entonces, la melancolía también tiene otros efectos que hay que detectar. O sea, aquí la cosa es, ¿estoy triste? ¿Estoy viviendo un momento nostálgico o estoy viviendo ya en la melancolía? ¿Cómo ves tú esto, Mari? Efectivamente, la parte de la melancolía es, o lo que tiene, por ejemplo, permítanme un momento, la tristeza, la parte de la nostalgia y la parte de la melancolía, el hilo conductor es como esta pérdida, ¿no? Algo ya se fue. La cuestión es que también hemos hablado mucho del duelo y el duelo nos ayuda a reencontrar pérdida. Es que con la melancolía, este sentido de pérdida a veces ya ni siquiera sabemos qué fue. Y normalmente las personas lo pueden llegar a vivir como una pérdida de sí mismos, Uh -huh. ¿no? O sea, ya ha pasado tanto tiempo que no recuerdas a veces qué te llevó a esta sensación. La cuestión es que ya te perdiste de ti mismo, ya estás alejado de ti mismo. Y lo interesante también de la melancolía es que
todo lo que hacemos los seres humanos comunica algo. Para bien o para mal, le estamos diciendo un mensaje a las personas que nos rodean, incluso a nosotros mismos. Ujú. Nuestra tristeza expresa una postura ante la vida y, bueno, algo queremos decir, perdimos algo, ¿no? La nostalgia también da un mensaje de extraño un tiempo pasado en el que me sentí mejor, extraño una persona con la que conviví y dentro de toda la tristeza me recuerdo de los momentos de alegría. Y también la cuestión de la melancolía está dando un mensaje al otro, pero es como esta cuestión de qué dice mi tristeza que es tan profunda y qué le quiero decir a los otros cuando siento que ya me perdí de mí mismo, ¿no? Sí. Que ya es esa pérdida tan profunda que ya no sé. La cuestión es que a veces me quedo instalado en ese sentimiento y a veces la melancolía se convierte, digamos, como, si es como una cuestión de búsqueda de compasión o empatía ante mi dolor, pero también es un dolor que nadie me va a poder quitar o es una pérdida que ya es tan grande que nadie me va a poder ayudar a recolocarme donde tendría que haber estado, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la cuestión de la melancolía puede ser un poco perniciosa porque ¿qué es lo que quiero expresar con mi dolor que nadie me va a ayudar a recolocarme o a trascender este duelo, ¿no? Por eso a veces se convierte un poco de riesgo la parte de la melancolía cuando ya no está bien identificada. Sí, así es, porque además al final estas tres, ¿no? Tanto la tristeza, la nostalgia y la melancolía podrían ser funcionales en algún momento para realmente poderme dar cuenta qué es lo que perdí que para mí fue importante, ¿no? Cuando tú empiezas con la tristeza, o sea, a lo mejor algo así muy sencillo es, hoy estoy triste. ¿Cómo sé que estoy triste? Porque siento en mi cuerpo estas ganas de estar solo, de estar en mi cuarto, tal vez si es que vives con muchas personas, de no hablar con nadie, como de estar en ti. Esa es una de las pequeñas dinámicas de la tristeza. Es lo que te dice, estoy triste. Y ya de ahí, si te interesa, es pensar, ¿qué me tiene triste hoy? ¿Qué pasó? O sea, como entrar en esa reflexión personal. ¿Qué pasó? ¿Qué me tiene triste? Irte como para atrás, ayer qué pasó, antier qué pasó, como si tienes esas ganas, claro, ¿no? Ya de ahí puedes más o menos tocar con las cosas que son para ti importantes, porque en este ir y venir de la vida, donde nos enseñan precisamente esto que decías, Mario, a no sentir la tristeza, a estar siempre contento, a echarle ganas, que esa frase de verdad no puedo con ella, cosas de este tipo, ahí es donde nos atoramos y ahí es donde viene al final toda esa melancolía. Mucha gente vive también en esta nostalgia, pero no es nostalgia tal cual, la puede confundir. ¿Por qué? Porque se viven esos momentos no con esta parte agridulce, sino con mucho dolor. No sé si te ha pasado de repente que escuchas, ay, es que yo me acuerdo cuando iba en la primaria y el señor que nos vendía los dulces, y la persona empieza a sentirse muy, muy, muy triste, empieza realmente a casi hasta llorar. Esa ya no es nostalgia, ese es una tristeza que se está perpetuando y que habrá que revisar porque en el caso de que llegue a ser más larga, ¿no? La sensación, como dices, la melancolía no es nada más una tristeza, es una mezcla de muchas. Y es como si se convirtiera en una bola de estambre, ¿no? Llena de tristezas diferentes, de pérdidas diferentes, que están ahí y ya no sabes ni cuál es cuál. Entonces, esa es una parte para que tú puedas irte sintiendo y decir, bueno, a ver, hoy estoy recordando este evento, por ejemplo, ahorita que se acercan las fiestas, la gente que festeje Navidad o alguna otra tradición, es muy común que toquen con esas partes, ¿no? De, híjole, pues es que el año pasado todavía estaba mi abuelita, ¿no? Y me acuerdo que hacía un ponche delicioso. Date cuenta en esos recuerdos cómo se está sintiendo, para que entonces así puedas ir detectando poco a poquito la intensidad y si puede esa tristeza, ese recuerdo, como decía de la nostalgia, ser un poquito más funcional a que te lleve a una situación más difícil, ¿no? Que ya no puedas salir de ella y de verdad caigas en la melancolía total. Aún así,
aún en la melancolía, se puede, ¿no? Por medio de reflexión, por medio de alguna terapia, por medio de alguna ayuda, sí se puede ir deshebrando. Bueno, yo digo deshebrando, pero es como jalarle el hilito a esa bola de estambre, ¿no? O sea, vas jalando la bola, digo, el hilito de la bola de estambre y vas revisando. A ver, en este espacio, ¿qué hay? Y a ver qué hacemos con él. Y después ir jalando otro y así hasta que entonces la madeja esté ya deshecha para que tú puedas de alguna manera ver cuántas tristezas has dejado pasar, porque ni siquiera es que las queramos tocar, ¿no? Las dejas pasar y, ay, sí estoy triste, pero a la a otra cosa, y me pongo a hacer y me pongo a esto, y ahí se quedó atorada. No sé cómo lo escuchas tú, Mar. Sí, y es que como bien dices, si la nostalgia tiene un cierto color de alegría o de cierta felicidad, bien es cierto que la melancolía tiene como este dejo de enojo frente al pasado, Uh -huh. ¿no? Es decir, algo perdí de mí que nadie me lo podría regresar. Y eso me singulariza y me hace ese dolor o esa tristeza la hace tan única y tan especial. Y efectivamente todos somos únicos. Pero la cuestión es que cuando a veces engrandecemos esa pérdida, justo caemos como en este reclamo a través de la tristeza. Uh -huh. Y por ejemplo, hay personas, lo retomo un poquito, que en eh, no sé si les ha pasado que o han sabido o un ejemplo de personas que se dejan morir, ¿no? Que ya literalmente no hacen más nada por ellos y que literal se están muriendo en vida. Eso es una suerte de vivir en la tristeza perniciosa, ¿no? De es tan grande, pero detrás de mi tristeza hay un reclamo o hay un enojo y en ese comenzar a deshacer la madeja puede ir saliendo a veces que hay más enojo que tristeza o esta combinación, ¿no? Por eso también la cuestión es que no es nada más un asunto de decir, bueno, ya perdí algo, sino que es lo que quiero que los otros supieran a través de mi tristeza, que es tan profunda, que indudablemente también hay que tener cuidado cuando ya llega a un estado de depresión, que por Claro. ejemplo, dentro de la depresión se dice, ahí está esa melancolía, ¿no? Uh O -huh. sea, la depresión ya como un estado clínico, que sí habría que revisar, porque también no es así como el échale ganas frente a la depresión, ¿no? Si No, no. requieres de esa ayuda. Pero lo que sí sería interesante es si en este cierre de ciclo te estás comenzando a sentir en un estado, digamos así, bajo de energía, porque la tristeza te lleva a esta baja de energía, bueno, ¿qué hay? Hay alegría, hay un cierto dejo de enojo, un cierto, porque es bien importante a veces decir, bueno, sobre todo que los medios de comunicación nos han hecho romantizar un poco la tristeza o nos han hecho romantizar la melancolía, ¿no? Uh -huh. Y también es importante saber que no es, o sea, no se vale romantizar lo que te hace sentir mal. Claro. O sea, si algo te está haciendo sentir mal, pues no es que te vaya, y no por discriminar, no. Estas actitudes de los emos que en algún momento dado les hacían burla, ¿no? De todos de negro, todos hablando lento, pues sí, hay una tristeza o hay una melancolía, pero puede ser que también hay una cuestión de enojo que no ha sido expresado, ¿no? Eso es entonces un poco lo que habría que revisar, no aprender a convivir tanto Uh -huh. con tu melancolía, porque en realidad te puede hacer más daño que bien, Así es. ¿no? Sí, digo, claro, si está detectada. Si no está detectada, pues sí, la verdad, la sugerencia es que se den la oportunidad de ver a un especialista que los pueda escuchar, porque muchas veces lo que se necesita es que alguien me escuche, ¿no? Y pues ya en este término de de la tristeza, que como les decía es para procesar pérdidas, algo que también podría a lo mejor ayudarnos es poder darme cuenta de qué perdí. Porque muchas veces, por ejemplo, si es que se perdió la vida de una persona que era para nosotros importante,
Digo, se podría entender, claro, perdió a su mamá, claro, perdió a su papá o a su hijo, a su hermano, no lo sé, ¿no? Un amigo muy querido. Sin embargo, a veces no es la persona lo que nos duele, es qué es lo que se lleva esa pérdida de mí. Y ahí es donde puede entrar la melancolía porque no sabes qué perdiste de ti. Entonces, por ejemplo, se muere mi abuelita, a mí me duele mucho y dices, híjole, ¿qué se llevó esa pérdida de mí? Probablemente la sensación de sentirme protegida, la sensación de sentirme querida. O sea, es importante podernos bajar a ese aspecto, no por dejar a la persona a un lado, por supuesto que una pérdida humana, pues siempre va a ser un poquito más fuerte que perder no sé, un empleo, ¿no? Sin embargo, también ahí viene esa pérdida. Entonces es, ¿qué se pierde de mí para que yo pueda volverlo a reconectar en algún momento y no termine en la melancolía? Porque una de las características justo de la melancolía es, me pierdo yo en el sentimiento. Ya no sé quién soy, ya no sé qué cosa perdí, ya no sé qué hice, ya no sé. Ahí es como si entraras en una caja negra donde no hay más que hacer, ¿no? Y entonces el poder evaluar qué es lo que perdí. Es como si caes en la caja negra, porque siempre que hay una tristeza se podría ejemplificar así, ¿no? Digo, cada quien tiene diferentes visiones y diferentes imágenes, pero hablando de esa caja negra, caigo en la caja negra de la tristeza porque me toca algo fuerte, pero en la tristeza hay posibilidad de prender la luz. Es como cuando se va la luz en tu casa y estás a tientas buscando el switch, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde le prendo? Lo encuentras y se ilumina algo. Ahí es donde puedes ver la tristeza. Ya en la melancolía es porque buscaste el switch por todos lados, no lo encontraste y te cansaste y preferiste ya quedarte en la caja negra y ahí, ¿no? Ahí eternamente. Entonces, sí, creo que ese es un punto importante para revisar dentro de nosotros mismos. ¿Qué perdí de mí con esto? Y algo que me gustaría retomar justo en este que perdí de mí, tiene que ver un poco con nuestro autoconcepto y, bueno, nuestra autoestima, pero también le dicen unos la parte del narciso, ¿no? La parte narcisista. Es decir, indudablemente siempre estamos perdiendo algo, ¿no? En la tristeza, en la nostalgia, algo de nosotros se va. Pero cuando creemos o consideramos que eso que perdimos de nosotros es tan grande que es irreemplazable, también tenemos que fijarnos qué tan necios estamos en esa pérdida de nosotros. Es decir, perdí algo tan, es que yo soy tan grande, tan maravilloso, tan que va a ser irreemplazable, porque eso que perdí de mí es tan que nadie más me lo va a regresar. Ahí habría que tener un poco cuidado justo por lo que decíamos, de que a veces podríamos quedar en la necedad de la melancolía o en la necedad de mantenernos en una postura, digamos así, baja o melancólica, justo para hacerle saber al otro, me quitaron algo tan valioso que nunca más me lo van a regresar, ¿no? Y en ese sentido es donde hay que tener cuidado con qué postura estamos tomando frente a la pérdida y qué tan egocentristas, no, por utilizar una palabra, o narcisistas, podríamos estar actuando, ¿no? Porque a veces podemos montarnos en esta postura de nadie me va a regresar lo que fui. Y nadie, obviamente nadie te lo va a regresar. Pero también si tú estás quedándote fijo en esta posición, estás tú perpetuando tu propio dolor, ¿no? Porque te estás encegueciendo en una imagen de ti mismo que ya no es. Y la cuestión, por ejemplo, ese es el riesgo, ¿no? Cuando nos rigidizamos en posturas de nosotros mismos e insistimos en regresar a lugares donde ya no podemos regresar. Así es. Y es que Bueno, se fíjate, puede regresar, pero no de la buena forma, ¿no? en esta parte que dices, es donde entra esa parte de responsabilidad personal, pero en el sentido de cómo respondo, como bien dices, cómo estoy respondiendo ante esta pérdida, ¿no? Porque esto que dices de cuando ya se convierte en una reacción narcisista o en una reacción soberbia o en una reacción ya desordenada, es porque nunca entendí que se perdió de mí. Lo que yo siento es que me quitaron. O sea, con esto que se perdió, me lo quitaron. Y al final
no te quitan cosas, sí te pueden quitar, te quitan tu casa, te quitan tu celular, te quitan tu dinero, o sea, claro, pero no es lo que se pierde. Cuando tú te enfocas en que la pérdida es externa, es de algo externo, por supuesto que se va a perpetuar, como bien dices. No entras en contacto contigo, con qué perdí cuando me robaron el celular, por ejemplo. ¿Qué se perdió de mí? Mi seguridad, mi confianza, mi esfuerzo, porque a lo mejor trabajé mucho para ahorrarlo. O sea, esos elementos son los que hay que estar revisando. No tanto perdí mi casa. Por supuesto, claro, duele que te quiten tu casa, pero ¿qué es lo que perdiste de ti? ¿Qué elementos personales son los que en ese momento sientes que se llevaron con tu casa? Al ser tuyos, al ser herramientas tuyas, al ser recursos personales, se vuelven a renovar, porque es como si fuéramos una plantita, por ejemplo. Yo tengo Ujú. arbolitos de estos bonsai, chiquitos muy hermosos, y una de mis perritas un día decidió que uno de ellos no le gustaba y lo Mm. mordió brutalmente. Le arrancó todas las hojas, así, a mordidas. Se quedaron solo las varas, pero al ser naturaleza, así como nosotros, claro, puede morir la plantita porque pues, sí se seca, pero no. En este caso, lo que le pasó a la plantita es que le quedaron las varas, ¿no? Y de pronto, un día sin darnos cuenta, ya tenía hojas otra vez. Y ahorita está mucho más abundante que antes, antes del atraco, digo, el ataque feroz de mi perro, ¿no? Ahora está mucho más voluminosa la planta. Entonces, eso mismo es lo que nos pasa a nosotros. Solo que, como dices, cuando no tomamos en cuenta que tenemos recursos para procesar esas pérdidas, se la aventamos a los de afuera. Y es muy fácil decir, es que ahora no tengo dinero porque como me divorcié y este señor no me dio dinero. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? Puede ser, híjole, pues ya no tengo trabajo porque la señora de la escuela no le caía yo bien a la directora y me corrió. Y te quedas con ese afuera. Y a lo mejor sí fue así, pero ve a tus recursos y a ver, pero ¿soy poco valiosa por eso? Pues no, o sea, sí me sigo sintiendo valiosa. ¿Tengo la capacidad de conseguir otro empleo? Pues sí, tal vez. ¿De otro marido? Tal vez sí, cómo no. O sea, al final, Ujú. todos los recursos es como este bonsai que les digo. A lo mejor sí la situación te deja pelón, ¿no? Sin hojitas, que son tus recursos internos. Pero al ser una naturaleza o sea, un ser humano, pues de naturaleza es de desarrollo, siempre vas a estar generándolos. Y los puedes, aunque en ese momento los sientas perdidos, los vas a recuperar porque están dentro de ti. Y entonces, esta parte para evitar, como dice Mario, caer en esta soberbia, en esta sensación de narcisismo, en de que nadie me quiere y enojos y perpetuar la melancolía, la propuesta sería, ¿con qué recursos cuento hoy? ¿Qué perdí primero? ¿Qué fue lo que perdí de mí, de mí, de mí, de mí, de mis emociones, de mis sentimientos, de mí? ¿Qué perdí? Y ya de ahí hacer una revisión para darme cuenta si realmente no los puedo volver a generar, ¿no? Ujú. Porque el amor, la alegría, todas las emociones se generan de manera natural, o sea, no necesitas algo especial para que se generen, de repente pasa, ¿ok? Y bueno, pues eso es lo último que tengo que decir. No sé tú, Mario, si quieras Pues aportar más. nada más, bueno, ahorita estaba recordando, pues, bueno, las obras de Shakespeare. Uno de los ejemplos más ilustrativos de esta cuestión es Hamlet, ¿no? Donde queda atrapado por la muerte, bueno, por circunstancias donde matan a su papá, pero su tristeza se convierte en algo, en una melancolía, en esta bilis negra que llamaban, ¿no? Esta enfermedad de la bilis negra. Mm. Eh, y a partir de esta cuestión de pérdida y este necear o este quedar atrapado en esta sensación, comienza, creo, bueno, no creo, sino comienza a cometer actos que ya están fuera de la realidad, ¿no? Porque justo a veces si no ponemos atención, la melancolía puede llevarnos a ver las cosas magnificadas o de una forma distinta, ¿no? Ujú. Justo por no querer vernos, querer revisarnos
Y pues si quieren revisar un poco y pasar un rato agradable, bueno, sería una lectura interesante, pero también que lo pongan un poco en su vida, reflexionen, o quiénes de ustedes han quedado atrapados en esta pérdida de sí mismos, donde ya no saben, yo perdí algo, no sé, pero yo perdí algo. Y Ujú. ahora es como, mi reclamo de dolor es en realidad un reclamo de enojo, Claro, disfrazado de dolor, ¿no? En así esa es. cuestión yo me quedaría. Así es, pues bueno, ojalá que este tema les ayude a reflexionar un poquito, que toquen un poquito cada uno lo suyo y acuérdense que si necesitan ayuda, pues con mucho gusto Mari y yo los podemos ayudar o quien ustedes quieran. Y bueno, pues compartan nuestros videos porque sabemos que a mucha gente les podría ayudar también. Y bueno, muchas gracias Mario. Nos vemos en otra Gracias. sesión con otro tema interesante y que pasen un bonito fin de semana. Bye.